Tocayo, pues mira, queríamos remitirnos a un caso del pasado, pero hemos descubierto que el caso del pasado de alguna manera también es presente. Fíjate que a veces uno piensa en la historia de una manera unilineal, pero sí tiene una línea, pero tiene una complejidad. También nuestras vidas y la vida de muchos pueblos es un constante regresar. Por ejemplo, volviendo otra vez con Rusia. Todo lo que está recuperando en este momento Rusia, en la parte ucraniana, hasta Donetsk, el puerto, toda la salida del Mar Negro, eso era la vieja Rusia. Es la vieja Rusia desde la época zarista y luego desde la época soviética, y parece que en esta época, que se llama ahora Federación Rusa, la está retomando. Gran parte de lo que está retomando es lo que fue Rusia. En su origen, momento, sí, en su origen desde la época zarista y posteriormente con el régimen ruso-soviético, vamos a decirlo así. Y yo haría un apunte, fíjate que en las nuevas generaciones se ha perdido. Carlos Monsiváis, que en paz descanse, un intelectual cronista de la Ciudad de México y un tipo con mucha lectura, mucha capacidad, él hablaba de que hubo en la historia de la humanidad y en la historia intelectual mucho la historia, o sea, el aprendizaje de la historia. Mucha gente se le hace aburrida la historia porque piensa que son solamente recordar héroes y fechas y ese tipo de cosas, pero no. Cuando uno analiza los procesos históricos, lo que analiza son, como de alguna manera, ciertas leyes, ciertas tendencias, ciertos procesos que tú los puedes entender y explicar. Y que ese tipo de procesos te permite a ti comprender las cosas. Voy a poner un ejemplo muy loco. Los aztecas, que no fueron exactamente un pueblo esclavista, aunque ya llegaron a tener esclavos, pero estuvo en una transición entre ser agrícola y esclavista. Y entonces algunos historiadores lo definieron como un modo de producción despótico tributario, donde era muy importante los guerreros aztecas que hacían guerras, sometían pueblos para cobrarles aranceles, a eso voy. O sea, Trump está rescatando, fíjate, del imperio norteamericano, imperio neoazteca, y ya ves que va a haber hasta unas caricaturas. Ay, Dios mío, ¿cómo de Batman azteca. Sí. Yo cuando ahorita veo a Trump cobrando aranceles, ¿haz de cuenta que estás viendo a un tlatoani azteca? Cobrando... Mandando sus vasallos. Su fuerza militar, con sus submarinos y demás cosas, diciendo, a ver, les voy a cobrar impuestos. Entonces fíjate cómo las lecciones de la historia te pueden permitir esa lectura de que no es la primera vez en la historia. Ha habido en el feudalismo, mucho de las broncas del feudalismo es que cada feudo cobraban sus propios aranceles, las alcabalas, y era un gorro para el mercader pasar por un montón de reinos porque todos te cobraban una lana, ¿verdad? Entonces ya cuando llegaba tu producto era carísimo. De hecho, mucho del surgimiento del capitalismo de las naciones europeas fue promovido por los mercaderes o los burgueses, precisamente para acabar con los feudos, con los terratenientes, los aristócratas, y por eso en casi todas las constituciones dicen, dentro de este territorio hay libre mercado. Claro. O sea, no, yo si paso de Zacatecas a Durango no cobro un impuesto, ni de Durango a Chihuahua, sino en el territorio mexicano hay libertad del movimiento de mercancías. Entonces, todo ese tipo son explicaciones de historia, que obviamente la historia, como es la historia de la sociedad, pues abarca economía, abarca sociología, abarca todas las ciencias sociales, pero el pasado no es algo que haya que olvidar. Creo que el pasado te da luz, te da enseñanzas, aprendizajes que pueden servirte para entender el presente. Y bueno, siendo así como lo dices, y si aprendiéramos bien la lección, siempre que existen guerras comerciales, como digamos el panal con todas las abejas locas que ha generado Trump,
muchas guerras militares, su antecedente está en que fue una guerra comercial. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y ahorita, de alguna manera, con esta locura de Trump de hacerse millonario otra vez, hacer fuerte a su nación, ha roto casi todos los acuerdos. Todos, incluso el Tratado de Libre Comercio en México. Entonces, y otro tipo de acuerdos con otros países, y a todos les cobra aranceles. Y bueno, eso te está provocando una guerra económica o comercial que eventualmente, si no es que ya lo estamos viviendo, también está provocando pues una guerra militar, porque el conflicto ruso-Estados Unidos, vamos a suponer así, que se está viviendo en el territorio ucraniano, pues trae de fondo, primero, el sucumbir de la hegemonía de Estados Unidos. El bajarle, que ya no es el imperio que fue justamente hace 80 años, por decirlo así. Y que hoy hay una China que produce más cosas que mismo Estados Unidos, que seduce a sus comerciantes. Les dije, quieren carreteras, yo se las pongo muy baratas, les ayudo a construirlas. Y no les voy a cobrar hacerles de más, sino que se las voy a dejar a un precio muy cómodo. Entonces, la misma presión que está organizando Trump con respecto a sus socios económicos y a los que no son sus socios, eso está como un boomerang afectando al mismo Trump y fortaleciendo la posibilidad de que se genere los BRICS, por ejemplo, que antes era como un deseo ahí que palpitaba, como si fuese apenas a crecer, pero con toda esa revuelta, yo no dudaría que Canadá ahora se quiera meter a los BRICS y que si le hacen a México una buena propuesta, se va. Los BRICS es la nueva alianza, ¿verdad?, entre Rusia, China, la India, Brasil y varios países para generar una economía alterna. Sí. Ahí te va algo de la enseñanza de la historia. Fíjese, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo agazapado, permitió que los alemanes invadieran Francia, Polonia, dejó que los alemanes bombardearan Londres y a Inglaterra, que en ese momento era la primera potencia del mundo. Mucha gente se le olvida que a principios del siglo XX la gran potencia del mundo es Inglaterra. ¿Sí? Y lo fue durante mucho tiempo Inglaterra, y tú sabes como antropólogo que cuando alguien domina económicamente, domina también culturalmente. Es decir, por ejemplo, el fútbol es creación de los ingleses y se difundió en todo el mundo porque Inglaterra era una potencia. La influencia de béisbol en México es porque Estados Unidos está muy cerquita. Es muy potente, pero me regreso. Entonces Estados Unidos esperó ahí que Alemania y los italianos y demás desgastaran a las grandes potencias europeas. Y cuando ellos llegan de héroes, pero para convertirse en la primera potencia del mundo. Entonces dejaron que se hicieran garras. Yo siento que si siguen las cosas como van, haciéndole buscando esas tendencias históricas y enseñanzas históricas, porque además los chinos estudian el materialismo histórico, estudian la historia en sus universidades, en sus escuelas, estudian lo que a mí me tocó leer mucho, lo que estudian los chinos. Y entonces ellos están agazapados de alguna manera, no están en el conflicto, no están en el desgaste militar. No. Están creciendo y en un momento dado el desgaste militar y económico de Estados Unidos puede que muy próximamente, es muy probable, si no hay un cambio drástico, China va a ser la primera potencia económica del mundo, y también ahí va, porque efectivamente no ha invadido ningún país en los últimos, 80 años, también hablando de esta época. Sí, 45, sí. No ha sido un país imperialista en ese sentido, pero tiene la potencia militar para defenderse. Ya hablamos de un láser con capacidad de destruir un satélite lanzado desde el espacio. Entonces los cuates tienen toda la tecnología para hacerlo, pero no la usan. Están nada más, yo siento, esperando el momento, no para invadir, pero sí para dominar. Ellos saben que dominando la economía del mundo dominan el planeta. Pues.
Pues mira, ahí está pues hablábamos de los BRICS, pues China está en esta potencia económica. Hablábamos de Rusia, Rusia quizás sea la potencia militar en este momento. Han hecho una hermandad fuertísima, ¿no? ¿Cómo se llama el país que acaban de bombardear los Estados Unidos? ¿Irán será? Irán, sí. Entonces también están esos hermanitos, están incluso Corea del Norte, que casi no aparecía en los escenarios, más que aventando bombas, pruebas de todo tipo. Está cambiando. Yo me atrevo a decir en este casi último minuto de este segmento que estamos ante la caída del mundo unipolar y el nacimiento, quizás todavía tarde en nacer la criatura de un mundo multipolar, pero todo hace pensar el mundo unipolar está feneciendo. Y cuando hablo del mundo unipolar me refiero al poderío de Estados Unidos como imperio que manejaba esa unipolaridad. Y en todo esto México no ha leído tan mal, entre comillas, porque sí se han aplicado algunos aranceles, está lo de los migrantes, sí nos han sacudido, sin duda, se han cancelado algunas inversiones, pero bueno, pues la presidenta ya ves que logró ahí 90 días y muchos de los... El Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, todavía sigue... Está por discutirse. Está ahí como todavía funcionando. Como hemos ganado tiempo, ¿no? Con esta... Y esperemos que las sacudidas que sufra Estados Unidos en otros frentes haga que atempere su actitud contra México. Y México, fíjate, dentro de lo positivo que yo veo, que obliga a México a enfrentar a los carteles de narcotráfico y demás, es porque pues necesita México pacificarse más, porque realmente todavía la violencia sigue siendo bastante triste, bastante fuerte, y bueno, pues esperemos que México siga en esa cooperación para tratar de disminuir la violencia en nuestro país. Tocayo, hacemos un pequeño corte, vamos al segmento final, en un momento regresamos.